Bueno, lo que vamos a hacer ahora es un conversatorio sobre estos dos personajes tan importantes de la vida educativa y diría de la historia quilmeña también, o de la historia espeletense, ¿sí? Acá con mi profe Eduardo Urcade y con mi compañero también del profesorado de historia, Jorge Stanley, vamos a hablarles un poquito de precisamente de ellos dos, de este matrimonio que cambió la historia, ¿sí? Bueno, quiero que arranques vos, Eduardo. ¿Puede ser? Muy bien. ¿Se escucha? Sí. Bueno, en primer lugar, quisiera, en nombre de los tres, darles las gracias por permitirnos compartir esta experiencia. Dos cosas confluyen aquí. Por un lado, este proyecto del distrito de Quilmes, que nos da la posibilidad de mirar para adentro, de mirarnos a nosotros. Y por otro lado, hace escasa semana o días se festejó, se celebró el bicentenario de la independencia de la hermana República Plurinacional de Bolivia. Entonces, estas dos cosas nos atraviesan, ¿no? Nosotros, estudiando historia, vemos y entendemos que la historia es una construcción de la que participamos todos. Hoy, particularmente en lo personal, me siento sinceramente como conmovido, emocionado, porque he visto en esta escuela representantes de la comunidad trabajando con orgullo, con pertenencia, con dedicación, con ganas. Y eso realmente gratifica y fortalece en uno las ganas de saber más. Hace no demasiado tiempo, el director de la escuela nos compartió, nos convocó y nos hizo conocer a dos personas que para nosotros eran totalmente desconocidos. Bueno, nos invitó a adentrarnos en indagar, en buscar información sobre el profesor Elizardo Pérez y sobre la profesora Jael Oropesa. Y la verdad es que nos pasó lo mismo que a ustedes. Nos sorprendió, nos entusiasmó, nos enamoró. En nuestra formación y en la formación en general de los docentes de nuestro país, no se habla de Elizardo Pérez. Se refieren por ahí a otros pedagogos que estudiamos y con los que nos formamos para aprender a transmitir, a enseñar. Pero Elizardo Pérez es algo como una joya perdida. Y en esta ocasión tuvimos la posibilidad de recuperarlos, de conocerlos, de empezarlos a conocer. Porque esto que vamos a compartir con ustedes, no sé si va a aportar demasiado más de lo que ya ustedes nos enseñaron a nosotros en las charlas de las que formamos parte. Bueno, compañeros, sí. Bien, yo soy Jorge Stanley. En realidad me dedico al pensamiento latinoamericano y al pensamiento indígena. Es algo a lo que me dedico mucho. Mi biblioteca está repleta de América, que no es América, sabe Ayala, pero es otra discusión y más profunda quizá. A mí, cuando me convocó Gustavo, el director de esta institución, me encantó encontrarme con él y encontrarme con un profe a quien quiero mucho, Eduardo, y que me enseñó mucho por otro lado. Y encontrarme con esta persona y empezar a leerla, la leí mucho. Tanto es así que me conseguí un libro en PDF. Yo no leo en PDF, pero tuve que hacer esfuerzos porque el libro físico no se encuentra. Es un libro muy complicado y difícil de encontrar.
Bueno, y leí algunas frases, algunas páginas, marqué, etc. Y entonces, como sabía a priori, yo sabía bien de que iban a historizar a este hombre, lo iban a historizar, dije, bueno, me voy a dedicar a lo que me dedico yo, que es a pensar a alguien desde sus palabras, siendo desde aquí. Y entonces utilicé todos esos recursos que tengo a disposición en mi biblioteca, que son autores que hablan de las profundidades de América. Uno de los autores, quizá algunos lo hayan leído, se llama Rodolfo Kusch. En realidad se llama Günther Rodolfo Kusch, hijo de alemanes, pero extrañamente se dedicó a pensar la América profunda, ¿no? La América, esa América que nosotros a veces no la podemos entender, porque una de las cosas que yo hice un escrito, después el que se lo quiere llevar se lo puede llevar tranquilamente. Una de las cosas que tenemos nosotros y que surgió acá en las aulas con las maestras no porque desamerite tú, pero las maestras que estudié al principio me enseñaron un poco. Y algunas me enseñaron cosas como, por ejemplo, Eduardo me dijo a medio de chiste, ahora tengo que estar a la altura porque saben un montón. Y sí, saben un montón. Y la primera cosa que quiero decir, teniendo en cuenta y aclarado lo anterior, es que cuando hablan de la mujer en América, hay que entender algo antes, que la América profunda es mujer, no es hombre. Es un error tremendo pensar que América es hombre. Error. América es mujer. Mujer que es el reservorio, el lugar donde nace la vida de ese ser seminal que es Inti, que es el sol. Entonces, partamos de una base principal: América es mujer, no es hombre. Esa cuestión, voy a usar un verbo medio duro, que es penetrar. Esa cuestión es Occidente, es Europa. Europa, violenta, 2 guerras mundiales en el siglo XX. Nosotros, América es mujer. ¿Eso más o menos quedó claro? Es Pachamama. Es Pachamama. No, Jorge. Es Pachamama, como dice acá Gustavo, es Pachamama, es mujer. Y las mujeres tienen que sentirse orgullosas de eso porque en realidad, fíjense en que hay una cuestión, no soy feminista, soy padre de una nena y soy medio machirulo, como me dicen. Pero la verdad, y a decir conciencia, las mujeres no hacen la guerra generalmente. Son muy pocas las excepciones. Dicho esto, Elizardo Pérez entra en conciencia de qué lado de la historia quiere estar. Él entra en conciencia con su encuentro con Avelino. Avelino es nativo. Avelino es un nativo. Entonces, él encuentra esa cuestión muy interesante y tremendamente subversiva para su época. Muy subversiva. ¿Por qué? Y bueno, porque, como me decía, esto lo van a explicar mejor ellos, se dedicaron a ello, pero en un contexto que para los nativos, y una cosa es decirlo, bueno, miren muchachos, esta gente la pasaba mal, qué mal, parecería un cuento de hadas. No, esto no es así. La pasaban mal. Si a una persona le cortan los dedos porque sabe leer, ya estamos ante una violencia que no tiene ningún tipo de asidero, porque uno no se puede explicar por qué tanta violencia, ¿no? En el ámbito de la estupidez, la violencia estúpida, de la cual Occidente es muy culpable. Avelino se encuentra
con una persona que enseña. Y hay un caso que es muy importante, que es el de Illanes. Hay un maestro, y esto quiero aclararlo, hay un maestro con el que se encuentra él, se llama Alejandro Mario Illanes, y hay una diferencia entre él y Elisardo Pérez. La diferencia es que Elisardo Pérez es un hombre de academia, es decir, fue a la universidad. Él fue a la universidad, él fue un tipo un académico. Nosotros, qué sé yo. Pero Illanes no fue a la universidad. Y hay algo que, ¿les puedo leer? ¿Me dan permiso para leerles algo? Sí. Bien. Dice acerca de este hombre, dice: en el aula su simpatía personal, su carácter suave y bondadoso le captaron el afecto de los niños que lo trataban familiarmente. Fue el maestro que mejor comprendió nuestras sugerencias. Recuerdo los cuadernos de los niños, en los que él revela su alma infantil en una forma que emociona por su sencillez y sabiduría. Téngase en cuenta que Illanes no era normalista, no era académico, no era un maestro académico, como es usted, por ejemplo. Usted es un académico, como yo, o como Gustavo, como Nati. Somos académicos. Illanes no era académico. Bueno, Illanes no era normalista ni estaba informado en las ciencias de la educación. O quizá por eso, precisamente, era un gran maestro. Quisiera haber guardado algunos de esos preciosos cuadernos de tareas limpios, llenos de colorido. Recuerdo cómo desarrollaba los temas con su hermosa simplicidad. Por ejemplo, en el proceso de panificación, desde la germinación del trigo, su transformación en harina, la elaboración de esto. Sus herbarios hubieran hecho honor a un botánico y por medio de ellos podía apreciarse la rica variedad de la flora grisateña. Es decir, lo que hace Illanes es entender la tierra, entender dónde se está. Estar para el nativo, para nosotros que nos creemos occidentales. Yo me llamo Stanley de apellido, soy descendiente lamentablemente de ingleses. Así que mi papá era bueno, ¿no? Pero Occidente siempre quiere ser. Occidente siempre quiere ser. Quiere lograr ser algo, como si el futuro siempre estuviera buscándose. Para los nativos, para los aymaráes, los quechuas, los mayas, los aztecas, los incas, el presente siempre está en el estar. Miren qué juego de palabras. Está en el estar, parece una redundancia. Pero es estar. Y ese verbo es muy complejo, ¿no? Hay una señora, no tengo los anteojos, de una señora que es boliviana que explicó la palabra aylio, ¿no? Que habla de familia, pero también habla de comunidad. Y la comunidad no se genera desde una idea, de una cosa lejana, allá lejos. Se genera estando. Se genera estando. Y entonces eso es el nativo. Y el que mejor interpretó eso para Lizardo fue Illanes, ¿no? Otra de las cosas que me parecen muy interesantes acerca de este libro y que pude trabajarlo y pensarlo bastante es en que cuando esto lo cuentan muchas personas, desde Bartolomé de las Casas hasta que es un hombre, un monje que defendía a los nativos, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Hay algo que el saber que ellos van a aprender, el temor de que ellos aprendan, porque si aprenden a leer y a escribir lo van a hacer mejor que nosotros, y porque ya lo han hecho. Y ustedes saben que en mi biblioteca tengo un libro de un muchacho llamado Serge Grusinski, un fenómeno. Y él dice que extrañamente, cuando había que escribir
a mano alzada las letras góticas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es más complejo el asunto, pero vamos a suponer que son letras góticas. Los nativos lo aprendían mejor, o sea, no es que solamente lo aprendían, después lo mejoraban. Y así todo, hacían. Y yo pensaba, cuando vivía del otro lado de las vías, las casas de los bolivianos. Ustedes vieron esas casas, están re buenas esas casas. Y viven varias familias, inclusive, se llevan re bien. Digo, bueno, quizás ellos construyen su ayllu ahí. Creo que es el modo para vivir. Y el tercer punto que quiero desarrollar, para no extenderme demasiado y no aburrirlos mucho, tengo miedo a aburrirlos, es el siguiente. Una vuelta casi vamos a decirlo así hablamos tipo cancha, ¿vieron? Casi se agarran a piña dos filósofos latinoamericanos. Uno se llamaba Augusto Salazar Bondi, que era medio chanta. Y el otro era Leopoldo Sea, ese es el centro, es el 10 de mi equipo. Leopoldo Sea es el 10 de mi equipo. La discusión es si en América hay filosofía o no hay filosofía. La discusión es, ¿hay filosofía en América o no? Y yo pensaba en una imagen, ¿se puede poner la imagen de Tiahuanaco? ¿Me puedo parar? ¿Me das permiso para pararme? Sí, las tres primeras. Ahí está. Ahí está. ¿Saben? Todavía la primera, ¿puede ser la primera? ¿Sí? ¿Me dan permiso? Bueno, no importa. Bueno, si no se puede, no se puede. No importa. Vieron que al principio se ve como una especie de pared con una puerta adentro. Eso es la puerta del sol. Esa es la puerta del sol. Eso está alineado cósmicamente con el sol. En los solsticios. Los solsticios se producen el 21 de junio y el 21 de diciembre. Aprox. ¿No? Aproximadamente. Eso se hace mirando el universo. Ustedes piensen que esta gente miraba el universo. Miraba las estrellas. Pensar que no hay filosofía en eso es una estupidez. Un profesor mío, Buenabad, me dijo pensar que con las construcciones que hicieron en toda América los nativos y pensar que no había filosofía y eso era los dejo pensando en eso. Tratar de meterse en la cabeza de ellos como hago yo, nosotros en realidad, ¿no? Nosotros tratar de entender que son parte de nuestra cultura, no es que estamos en otro planeta, nosotros son parte de nuestra cultura. Gracias. Retomando uno de los conceptos que Jorge vertió hace un rato, es el estar estando, ¿no? Estar siendo. Estar haciendo. Y yo le agregaría, pero es una irreverencia mía, que es estar siendo y haciendo. Y esa es para mí una de las claves con las que Lizardo Pérez y Avelino Signani, que era su compañero, digamos, en los primeros tiempos de la escuela de Guarizata, que construyen, que crean el 2 de agosto de 1931, se ganan el respeto, se ganan el apoyo, la colaboración y pueden insertarse en la comunidad a la que ellos dedicaron, digamos, su vida. Y es literal, su vida. Avelino fue asesinado muy poco tiempo después de que cerraron la escuela de Guarizata, y Lizardo Pérez vivió muchos años más y termina muriendo aquí en nuestro país. Realmente el esfuerzo, la dedicación
Hoy las docentes que daban la charla mencionaban que se levantaban a las 5 de la mañana o comenzaban a trabajar a las 5 de la mañana hasta que el sol se ponía. Y uno dice, esto es una realidad, es un esfuerzo, pero lo pensamos desde acá, desde La Pampa, desde el Chaco. En los libros que nosotros, ustedes también han leído, explican que levantarse a las 5 de la mañana y acostarse con el sol se hacía a 4.000 metros de altura, con lo que eso significa. En la construcción hablaban de que aprendieron a construir ladrillos para edificar la escuela. La elaboración de esos ladrillos implicaba que traigan tierra de kilómetros de distancia, que traigan pasto, paja de kilómetros de distancia, que traigan piedras en comunidad, ¿no? Un trabajo donde desde los niños hasta los más grandes participaban y colaboraban. El sueño de Lizardo Pérez en 1931 de llevar a cabo este proyecto, esta idea, para mí está atravesado también por algo que es histórico. En los años 30 en el mundo se vivía mal. Hablamos del año 30 como el año de la Gran Depresión. En nuestro país, en Europa, en África, en todas partes se pasaba mal. Y en todas partes había un grupo de personas con poder, una minoría, con mucho poder que generalmente ocupaba el gobierno. En Bolivia también se daba esto, ¿no? Las élites estaban vinculadas con los gobiernos que a partir de esa crisis económica que se dio, buscaron fortalecer su poder, eliminando o sometiendo, digamos, a la mayor discriminación a los pueblos originarios, a las clases populares, a los sectores más vulnerables. Y es ahí donde tanto Simiani como Pérez deciden ponerse del lado, ¿de qué lado de la historia? Decía Jorge, deciden ponerse de un lado y se ponen a trabajar con la comunidad, pero para la comunidad indígena, aymara, quechua, pero para que ellos puedan llevar adelante ese sueño que tenían que ganarse el respeto, tenían que ser parte de ese ayllu, de esa familia, de esa comunidad que trabaja denodadamente, con mucho sacrificio, mucho esfuerzo, porque eso es lo que los Andes, eso es lo que la altura nos obliga, y la idea de estas dos personas y todos los que trabajaron con ellos era recuperar la cultura que ancestralmente en esa región se caracterizaba por el trabajo colaborativo, el trabajo en comunidad y la reciprocidad. Jorge hablaba de las casas construidas de varios pisos, con muchas familias. Seguramente unas familias se ayudaron a otras a instalarse, a acomodarse, a mejorar sus condiciones de vida. Hace 100 años, casi 100 años, va a ser ahora en el 2031, en La Paz, en Bolivia, en Huarizata, más precisamente, empezaba un tipo de liberación para grandes masas indígenas a partir de la educación. Que le era negada justamente por lo que Jorge decía. Quien estudia, quien sabe, quien conoce, quien maneja el conocimiento, tiene más posibilidades de defenderse, de reconocer sus derechos, de luchar por sus derechos. Y eso es altamente peligroso. Lo fue hace 100 años y lo sigue siendo ahora, y no solamente en Bolivia. Por eso me parece que la figura de Lizardo Pérez es realmente monumental. Y desde mi punto de vista, lo que yo valoro y lo que reconozco, es esta cosa de que entre nosotros, entre ustedes, seguramente hay mucha gente que hace cosas por la comunidad, hay gente que dirige, hay
gente que estudia, hay gente que enseña, hay gente que trabaja, que es honesta, que ayuda. Y entre toda esa gente por ahí aparecen estos seres anónimos para nosotros, que para la humanidad, o por lo menos para Latinoamérica, le han cambiado la vida a millones de personas. Y esto de alguna manera es una invitación que hacemos a tomar conciencia de eso, de que todos podemos ser lizardos, todos podemos ser jaeles, en la medida de que estemos dispuestos a sacrificarnos, a esforzarnos, a comprometernos y a trabajar en comunidad. Bueno, yo quería decir que hay muchas frases importantes, frases trascendentes de Lizardo Pérez, pero hay una que es la que más me gusta, que me parece que resume un poco su pensamiento y está directamente relacionada con lo que dijo Eduardo y con lo que dijo Jorge. Lizardo Pérez dijo: yo no voy a Guarizata a enseñar el silabario, yo voy a Guarizata a liberar personas. ¿Sí? Para mí esa es la síntesis del pensamiento de Pérez. Ustedes no se imaginan lo que fue Bolivia hasta el año 52. ¿Sí? Los pobres y los campesinos eran esclavos de las familias blancas tradicionales, esclavos de los latifundistas, de los terratenientes, esclavos de los dueños de las minas, y no tenían derecho a nada, ¿sí? Debían trabajar sin recibir ningún tipo de retribución o compensación. Las mujeres indígenas que trabajaban en las casas de familia eran consideradas prácticamente como animales, ¿sí? Dicen autores que los campesinos y los aborígenes que trabajaban para los terratenientes, pero sobre todo los que trabajaban en las casas de familia, solían pelearse con los perros para comer un pedazo de carne, ¿sí? Y eso vino a cambiar Lizardo, eso vino a cambiar Guarizata, eso vino a cambiar Jaén. No por nada la reforma agraria que terminó con esta discriminación en Bolivia, el presidente de Bolivia decide que fuera el 2 de agosto de 1953. Eligió el 2 de agosto porque el 2 de agosto había sido el día de la fundación de Guarizata, ¿sí? Lizardo Pérez hizo una revolución histórica en la no solamente en la educación, sino en la sociedad boliviana, ¿sí? Le permitió al indio, al aborigen, en ese momento se le decía indio despectivamente, ¿no? Le permitió al indio y al campesino ser persona a través de la educación. Y con respecto a Jaén, me gustaría también referirme a una paradoja de la historia. Ella en el año 38 vuelve a Bolivia, siendo ya una pedagoga recibida nada más ni nada menos en aquellos tiempos en la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? Cuando las mujeres tenían muy poco acceso a la universidad, a la UBA. Ella va a Bolivia y habla con el ministro de Educación y le dice que tiene un deseo, que es fundar un colegio normal.
un colegio donde se formaran futuros maestros. Le presenta a ese ministro de Educación los programas, las asignaturas, le presenta todo para los programas de estudio, los analíticos, le presenta todo para crear una escuela normal, porque ella pensaba que en Bolivia había que formar futuros maestros para que alfabetizaran a los indígenas. Bueno, después el camino de la vida la lleva a trabajar en Guarizata, a casarse con Elizardo y demás, y ser su gran compañera, colaboradora, correctora de sus libros, bueno, todo. Pero qué paradoja, ¿no? 30 años después, ella era la fundadora del Instituto Superior de Formación Docente número 24 de Bernal, ¿no? Las paradojas. Lo pensó en el 39 y en el 68 funda un instituto acá en Argentina, en la provincia de Buenos Aires y en nuestro partido de Quilmes. Sin duda creo que son dos grandes que merece que los saquemos, su obra tiene que salir a la luz, ¿sí? En Bolivia, Elizardo es como nuestro Sarmiento, ¿sí? Es como el Freire en Brasil. Pero nosotros acá lo tuvimos viviendo 25 años por lo menos en Espeleta y nadie sabe de su existencia. Me gustaría que en algún momento, no sé, pienso en grande, ¿no? Que alguna escuela, alguna calle de Espeleta llevara su nombre y su apellido, ¿no? Bueno, no sé qué más decir, es mucho lo que podríamos decir, lo que hemos estudiado. Sí, me gustaría que si alguna de ustedes tiene alguna pregunta para hacernos, lo pueda hacer, como para terminar este conversatorio, que en realidad el tiempo nos ha quedado muy corto, ¿no? Pero bueno, ¿alguien quiere preguntar algo? Sí, a ver. ¿Qué nos inspiró a buscar la historia de Jael y Elizardo? ¿Qué nos inspiró? Elizardo, sí. Bueno, mira, yo no sabía de la existencia de ellos, pero el año pasado, buscando acá con Nora, la secretaria de la escuela, un nuevo lugar donde llevar una maestra, donde buscar un lugar para que alumnos nuevos puedan aprender, dimos con una institución boliviana, que hoy creo que no están, Miguel y Olga, que tienen una institución, son los referentes de una institución boliviana de acá de Espeleta, de la calle Cuba. Y hablando así un poco de la cultura boliviana y argentina, Miguel me dice, no sé si te acordás, Nora, dice, ¿usted sabe, director, que acá en Espeleta vivió un gran educador boliviano? Yo le pregunté, ¿quién es? ¿O quién fue? Y me dice, un tal Elizardo Pérez. Bueno, yo no dije más nada, después fui a mi casa, hice lo que hacemos todos. Fui y lo googleé, ¿sí? Y cuando me puse a leer quién era Elizardo, me caí de espaldas, por no ser maleducado. Me caí de espaldas porque no podía creer a quién teníamos acá en Espeleta. Y cuando leo que estaba casado con una tal Jael Oropesa, bueno, me volví a caer de espaldas por segunda vez, ¿sí? Y a raíz de ahí me empecé a interiorizar y bueno, y le propuse iniciar este proyecto de investigación, por supuesto a las maestras de sede, Rita, Romina, a los alumnos y alumnas, y a Eduardo y a Jorge, ¿sí? ¿Puedo decir algo?
Si los paran en la calle para hacer un proyecto, Mira, corran. Lo que tienen estos personajes es que enamoran, ¿sí? Enamoran porque primero son desconocidos para nosotros, siendo que somos educadores, ¿no? Y segundo, que tienen una vida tan apasionante, hay tantas anécdotas de Lizardo, pero tantas, ¿sí? Que, bueno, que estaríamos horas y horas hablando de él. No sé, ¿alguien quiere hacer otra pregunta? Ese proyecto, después de que ellos se van al exilio, ¿qué pasó en Bolivia con eso? Bueno, ¿querés contestar? En principio, el proyecto de Guarizata tiene como un impasse. Lo suspenden, no lo cierran, pero sí dejan la escuela, digamos, deja de funcionar durante unos cuantos años. Y como decía, creo que Gustavo, como en todos los países latinoamericanos, en esa época se ve una gran diversidad política. Hay una inestabilidad política muy grande. Como situaciones como hoy día, ¿no? Situaciones entre la derecha y la izquierda. Y Guarizata fue reabierta, pero ya no con la mística que tenía en su inicio, sino con la intervención estatal, con nuevos planes de estudio, con nuevos docentes. Y con el paso del tiempo, me parece que algunas fotos mostraban un edificio de 2 plantas muy grande. Bueno, ese es el edificio que terminó de construirse bastante más adelante. Y Guarizata terminó convirtiéndose en la escuela normal de formación de maestros. ¿Sí? Al principio era una escuela que no tenía ningún tipo de regulación, no estaba autorizada, digamos, por el gobierno, y con el paso del tiempo, el temor de las clases dirigentes a que ese espíritu de libertad que da la educación terminara en los indígenas y se los quitara como la mano de obra eran para ellos, hizo que no solamente cerraran la escuela, sino que persiguieran a muchas personas, inclusive asesinando, por ejemplo, a Benito Azucán, que fue asesinado en esa época, en la década del 40. ¿Sí? No sé si contestar. Una consulta. ¿El inicio de Guarizata fue para ambos sexos? ¿Permitía que ambos sexos estudiaran? Sí, una de las características innovadoras, diría yo, de Guarizata era que fue una escuela mixta, ¿sí? Y también había un internado, porque imagínense que los niños, jóvenes o adolescentes que estudiaban en Guarizata, porque se estudiaba de los 5 a los 40 años, ¿sí? Sí, era mixta. Dicen que fue llamativo que en casi 10 años que duró la escuela, nunca hubo un problema relacionado con la convivencia de varones con mujeres, ¿sí? Y además Guarizata era un internado también, ¿sí? Para aquellos que no vivían cerca del lugar. Pero sí, era una escuela, por eso fue tan importante, porque fue mixta. El hecho de que uno de los objetivos más claros de los fundadores de Guarizata haya sido recrear, revalorizar, como dijo una de las personas que estaba en la charla, la cultura ancestral de los pueblos originarios, hizo que no tenga más que ser mixta. No había posibilidad de pensar en división de sexos, porque desde siempre, desde los orígenes de las culturas andinas, todo se hacía en familia y en comunidad. En ese sentido, tanto la mujer como el hombre, digamos, hacía un esfuerzo y había si bien había por ahí una división de tareas, una comunidad que los unía.
por eso hubiera sido imposible pensar en una escuela para un sexo u el otro, ¿no? Perdón, ¿puedo decir algo? Esa cuestión de dualidad, dualidad, está impregnada en todas las culturas de América. No podemos separar, son cuestiones muy unidas, están intrínsecamente unidas. Tratar de separarlas es tratar de querer cercenar la cultura misma, ¿se entiende? Esto es recontra importante entenderlo porque el pensamiento, la cosmovisión, es el ordenamiento del mundo que tiene el mundo indígena, por decirlo de alguna manera, es la unión entre el hombre y la mujer, son parte. No hay posibilidad de entender el mundo sin el hombre y sin la mujer. Cosa que en Occidente no, el Occidente es machista, ¿no? La religión, hablan de la religión, en algunos países del mundo musulmán, incluso Afganistán, por ejemplo, las mujeres no pueden ir hoy a la escuela, ¿no? Estamos hablando hoy, en Afganistán una mujer la lapidan, o sea, la matan a piedrazos, ¿no? Esto es real. Por eso es algo novedoso lo que plantea Warisata, ¿no? Que por otro lado, la palabra Warisata, recontra complicado traducirla, otra de las cosas que tiene es la traducción. Warisata es algo muy parecido a lo que significa filosofía, que es amor a la sabiduría, en griego, ¿no? Warisata es algo muy parecido, pero también es complicado de traducirlo. Es un despiole traducir el aymara y el quechua, son idiomas re complejos de traducción. Según lo que yo pude ver, Warisata, significado en aymara, sería algo así como el lugar donde se cultiva la filosofía, la sabiduría. El lugar donde se cultiva la sabiduría. Y la palabra cultiva no es extraña a este hecho de que para sobrevivir y para, digamos, mantener la cultura durante tantos siglos, el cultivo haya sido una de las fuentes principales, ¿sí? de alimento, básicamente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quién quiere preguntar? Silencio. A ver, Julio, dale. Primero, agradecer, si ya no pregunto, de la Dirección del Pueblo Originario, y más que nada desde lo que uno siente, ¿no? Desde el originario. Ustedes hablan de indios, y entiendo, el llamarnos indios, había un compañero, hermano, que decía, como indios nos conocieron, como indios nos conquistaron, y como indios nos vamos a liberar. Exactamente. Después elegiremos el nombre que queramos. Agradecerle esto que a mí me llega muy, muy de fondo, porque realmente no sabía que había vivido este matrimonio acá. No los nombro porque yo soy medio olvidadizo para los nombres y prefiero no nombrarlo a nombrarlo mal. Pero entiendo la lucha de ellos desde Warisata, porque yo la comparo con la lucha que se empezó a renacer o a producir a partir de 1994 acá en Quilmes, cuando empiezan las excavaciones en la plaza de Quilmes. Y a partir de ahí renace la lucha y los hermanos de esa época logran que hoy yo esté en la Dirección de Pueblos Originarios de Quilmes, que Quilmes tenga una Dirección de Pueblos Originarios, y ser el primer municipio en la provincia de Buenos Aires en reconocerse plurinacional e intercultural. Para nosotros como quilmeños no es poca cosa, que quizás pasa desapercibido para la mayoría, pero los compañeros o hermanos que se han encaminado a la lucha de recomponer esta historia hecha por Occidente de los bárbaros que vivían acá y de los atrasados que vivíamos acá, porque ustedes hablaban ahora no me sale la palabra, del arco, La Puerta del Sol. de la Puerta del Sol, por lo que yo tengo entendido, entiendo poco y creo que no me va a alcanzar la vida para poder llegar a entender o a saber lo que hermanos investigaron. El Cosmo eso lo tenían como punto de investigación y como punto de sabiduría. Sí. Las terrazas que han construido, esto que hablaba el hermano de
respecto a que se levantaban, empezaban a trabajar con el sol y se acostaban con el sol. Eso es parte de una cultura que hoy la mayoría de los hermanos que vienen de aquella zona la van perdiendo en la urbanidad. Yo viví la década del 70 en barrios humildes también, o sea, soy de barrios humildes, y esa reciprocidad la teníamos a flor de piel. Mis viejos, por lo menos yo era chico, pero mis viejos la tenían, de ir a ayudarle a fulano a levantar la casa, y nos admiramos con los hermanos bolivianos, para mí son hermanos originarios, cuando hacen eso. Nosotros como en la urbanidad vamos perdiendo esa esencia, o sea, es la que el conquistador nos la hace perder. Occidente no hace perder esto. Cuando ustedes hablan de la religión, o sea, el catolicismo tiene un Dios, o sea, es un Dios, no es un Dios y una diosa. O sea, hablaba del musulmán, o sea, la mayoría de las religiones. Nosotros creemos en la Pachamama, creemos en Tata Inti, creemos no me sale ahora, en la luna, pero o sea, tenemos diferentes astros, diferentes formas de ver esta complejidad que es el cosmos y que es el todo. Cuando le hacemos homenaje a la Pachamama, no hacemos homenaje a la tierra, le hacemos un homenaje a todo. Si me permitís algo, sí. Si me das permiso. No, yo ya termino y te dejo si querés. Perdón. No, termino ya. Y otra de las cosas que siempre planteo yo es ver de dónde venimos. O sea, quién fue nuestro antepasado, de dónde somos. Y más allá de que sean de Europa, porque también en Europa en su momento existían pueblos originarios, o existen pueblos originarios. Entonces tratar de ir a esa esencia, porque hoy estamos caminando hacia el abismo, con esta tecnología y ¿cómo es que se dice? Industricidio. Me parece que la esencia nuestra de los pueblos originarios es cuidar a la tierra, cuidar al otro, cuidar la comunidad, y que es parte de lo que hoy tenemos que revalorizar. Eso, y agradecerle de corazón de que me hayan permitido estar acá y bueno, abrirme la cabeza, porque creo que Guarizate era parte de eso también. Más de que enseñar, era ir a aprender con la comunidad, de qué forma valoraban ellos, o sea, pues venían los occidentales con el librito bajo el brazo y enseñamos a nosotros cómo vivían en Occidente cuando nosotros teníamos miles de años de adelanto humano. No estoy hablando de tecnología, estoy hablando de humanismo. Ya que nos encargábamos de nuestros ancianos, de nuestros enfermos, la comunidad. Bueno, no hablo más porque... Yo quisiera acotar algo, Julio, en base a lo que vos estás diciendo. Pérez tenía muy en claro que la única forma de educar era revalorizando la cultura del indígena, ¿sí? No había forma de educar si no era partiendo como punto de partida y de llegada la cultura de los aborígenes. Y él sabía que esos, en realidad digo indios porque así se los llamó en Bolivia hasta el año 52-53, y se decía indio de forma despectiva, ¿no? Pero sí, Elizardo centró toda su modelo educativo en base a la cultura aborigen y a la moral, a la ética que tenían los pueblos aborígenes. A él se admiraba de que a pesar de que eran esclavos, sometidos, de que no se les permitía ni hablar ni pensar, ¿cómo podía ser que fueran tan trabajadores? ¿Sí? Y bueno, es que él en realidad, los indígenas o los indios de Bolivia tenían la moral incaica, ¿sí? De hecho, ellos en ese momento, no sé ahora, se saludaban con la frase o los principios morales de los aborígenes andinos. El Amazúa
ama Yulia, ama Kelia. No seas ladrón, no seas mentiroso, no seas vago. ¿Sí? Esos son los 3 principios que tienen, por ejemplo, nuestros hermanos bolivianos, ¿sí? Que son principios éticos que rigen su vida y que la aplican, ¿sí? Así que bueno, eso quería comentarte. Gracias. Yo quería agregar una cosa sola, que creo que es importante, que si nosotros, por ejemplo, analizamos lo que son las terrazas de cultivo, ¿no? Las terrazas de cultivo en Bolivia, que se aprovecha la altura y según la altura es el tipo de papa que puede llegar a salir o el tipo de maíz que puede llegar a salir. Eso se construye y se hace pensando en el estar. Porque si yo no cuido donde estoy, voy a desaparecer y van a desaparecer los míos. Y esa es la mentalidad. El Incario tenía, por ejemplo, islas donde iban a hacer popó aves, porque sabían que eso era un buen alimento para la tierra. Y estaba prohibido pisar esas islas en los momentos en que esas aves iban a aparearse ahí. O sea que era algo muy importante para ellos. Occidente no opera de esa manera. No opera de esa manera, opera depredando, que es otra cuestión. Entonces, la verdad que es muy para largo. Yo te agradezco, Tavo, un montón, ¿viste? Gracias. Bueno, me encarga el director el cierre de esto. La verdad que bueno, simplemente agradecerles a todos porque nosotros 3 que somos profesores de historia, que leemos, que estudiamos, hoy aprendimos un montón, mucho, y aprendimos de cada uno. Acá aprendimos de las docentes que tuvieron a su cargo cada uno de los espacios. Yo aprendí mucho de las alumnas que he visto por aquí, tus alumnas, que me cautivaron con el compromiso, con las ganas, con la amabilidad. Creo que son personas espectaculares, ¿no? Y bueno, para nosotros esto recién empieza. Para ustedes por ahí termina y ya van a descansar, pero para nosotros esto de estudiar y de conocer y de aprender más y esperando trabajar en conjunto con alguna gente como Alejandro y Julio, que seguramente compartiríamos espacios para profundizar el conocimiento, buscar información y en todo caso volver o devolverles a ustedes una partecita de todo lo que nos dieron. Muchísimas gracias. Para terminar, quisiera darle la palabra a nuestra inspectora Cristina Aguirre. ¿Querés el micrófono? No sé si el micrófono, quizás me pueden escuchar. Si lo alejas un poco se escucha bárbaro. Creo que ahí me escuchan, ¿no? Sí. Como siempre, obviamente, en primer lugar, agradecerles en nombre de la Jefatura Distrital y de este proyecto que surge el año pasado con nuestro barrio y nuestra ciudad, hoy ahondando en nuestros personajes y personalidades del distrito de Quilmes. Realmente estamos como asombrados descubriendo personajes que no nos habíamos imaginado nunca. De hecho, le comenté que este trabajo lo comenté con inspectores de otros niveles, del nivel superior y de la universidad también, y me solicitaron los informes porque el reconocimiento a quienes pelearon y a quienes lucharon por la educación de los pueblos es más que merecido.
Y estamos en una época de reparación, ¿sí? De reparación, de reconocimiento, de volver a abrazar nuestras raíces. Y mientras hablaban pensaba en todas estas palabras, ¿no? Nativo, natural, nación, nacer, comunidad, comunicación, comunión. Y ustedes saben que a mí me gusta ir relacionando, hilando, para que ustedes también lo puedan entender y se lo puedan llevar no solo en la cabeza y en el recuerdo de algunas palabras, sino también en el corazón. Cuando nosotros tomamos estos temas y nos apropiamos y nos apasionamos, o vemos como otros se apasionan, aprendemos el doble. Porque no solamente nos transmitieron conocimiento, sino también la emoción de contarle al otro, de compartir con el otro eso que aprendieron. Y eso es fundamental en un mundo donde no se quiere compartir mucho. Así que yo les agradezco que compartan con nosotros el conocimiento, la sabiduría y la pasión, las palabras tan importantes, la mirada. Y a los estudiantes yo les pido que los vamos a aplaudir, pero con todo el amor del mundo para abrazarlos y que este trabajo siga creciendo, porque nosotros necesitamos de ellos tres y de los que se sumen en este proyecto para seguir aprendiendo y seguir enriqueciéndonos como personas. Siempre les digo, somos importantes porque somos seres humanos, primero y principal. Después somos mujeres, después somos maestras, después somos alumnos, después somos hombres, ¿sí? Pero primero y fundamental, la cuestión de la humanidad, de la compasión y del compartir con los otros son actos y valores que siempre tienen que estar en todas las comunidades. En este barrio, en aquel o en el otro, nosotros necesitamos de personas como Eduardo, como Gustavo y como Jorge era, ¿no? Como Jorge, para aprender. Yo hoy aprendí un montón y seguramente ustedes también. Así que un aplauso para ellos y muchas gracias.